¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo y bienvenidos a un nuevo podcast de los puretes de la NBA. En esta ocasión, Jacobo, ¿qué tal? Saludos, saludos. Saludos, ¿qué tal a todos? Hemos recibido una carta en el buzón de sugerencias de los puretes de la NBA. Bueno, en este caso fue de Massive Ball, pero yo la redirigí en el departamento de los puretas dentro del organigrama de Massive Ball porque creo que es donde tiene cabida. Y le damos las gracias a Melocotón Man, que nos envió una propuesta muy chula acerca de los banners, todo en relación a ese título de Copa de Copa NBA que los New York Knicks no quisieron colgar el banner y nos habló un poco de los títulos de divisiones. Así que os voy a leer directamente la pregunta que nos dijo y luego os explicaré un poquito de qué va a ir el episodio. Y nos dijo, en relación al tema del banner, no banner de la Copa de los Knicks y la poca relevancia por contrapartida de los banners de campeón de división, ¿por qué no se eliminan los banners de campeón de división de todas las franquicias y se sustituyen en cambio por campeón de conferencia de la temporada regular? A día de hoy me parece que tiene mucho más sentido premiar o celebrar al equipo campeón de cada conferencia que ha conseguido un mejor récord a lo largo de toda la temporada regular. Es algo mucho más difícil de conseguir y tiene mucho más mérito que tener el récord entre 5 equipos. Sí que es verdad que, por contrapartida, equipos menos competitivos que no hayan ganado nunca nada importante, si es lo único que tienen, banners de división, se quedarían sin nada. A raíz de esto, sería interesante realizar un ejercicio de investigación para ver un ranking de equipos que tienen más banners de división y cómo quedaría después de ver el ranking con más títulos de temporada regular y ver cómo fluctúan para bien o para mal los equipos. También así se podrían comprobar cuántas veces el equipo con mejor récord en temporada regular acaba siendo el campeón de playoff de cada conferencia. O sea, más o menos aquí lo que nos está diciendo Melocotomán es que hagamos una revisión histórica de qué son los títulos de división en la NBA, qué importancia tienen para, pues oye, quien tenga la importancia y comparar un poquito, pues, oye, has sido bueno en temporada regular, has ganado tu conferencia de temporada regular, ¿cuántas veces, no? Has podido Mm, llegar a una final de NBA o ganar la NBA. Pues a raíz de todo lo que hemos hablado, ¿no? Que la temporada sí, regular importa. sí. Aparte, no es lo mismo, se dice muchas veces esa frase de regular season que playoff, después entran en juego muchos matices de suerte, de lesiones, de enfrentamientos, pero sí es verdad que es una idea bastante interesante, sobre todo en lo que respecta a las divisiones, ¿no? Que fue algo que empezó siendo bastante importante, pero bueno, que con el paso del tiempo lo han intentado revitalizar, ¿no? A medida que iban pasando las décadas con distintos mecanismos, distintas iniciativas, pero sí que parece que apunta un poquito a descolgarse hasta el punto del debate, ¿no? De que si habría que hacer desaparecer las divisiones y dejar solo conferencias, o, sobre todo, me imagino que la gente más pureta como nosotros, que le gustan más las tradiciones, quizás el aspecto romántico de que desaparezca, ¿no? La Atlántica, la Central, la Mm. Pacífico, al final nos terminaríamos acostumbrando, pero de primeras a lo mejor hay, ¿no?, cierta reticencia que se cambien cosas así tradicionales de la liga. Ujú. Bueno, saludos a todos los que estáis por aquí en el chat. Saludos en especial, bueno, a The Polar Star, a Estoy pero no, a Alberto 9, a Pit34. Nos dice Pit34, pero ¿qué hacéis a las 8 de la mañana un sábado? La rata Ochoa todavía no ha llegado a casa. Sí, Sergio, estoy seguro que ha llegado a casa. Otra cosa es que no se haya levantado ya. Pero bueno, pues nada, simplemente en este caso dar las gracias a Melocoton Man, porque me parece que es un tema bastante interesante y que cuadra con esta temática del podcast de los puretes del NBA. Y oye, pues si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de sugerencia, escribirnos un comentario, ya sea en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en YouTube, con ideas para otros podcasts. Nos podéis escribir también un mensaje directo en nuestra cuenta de Twitter, @massiveball, o también en nuestra cuenta de email, en nuestro correo electrónico, massiveball@gmail.com. Y nosotros, oye, todo oídos de que si al final un tema lo pedís y vemos Mm, que también es sí, interesante, sí. si nos pedís hablar de astrofísica, pues os diremos que no, evidentemente. Pero vamos, o sea, cualquier tema relacionado con la NBA creo que lo podemos tratar. Así que, oye, muchas veces a vosotros se os ocurren mejores ideas que nosotros. Así Sí, que aprovechad. sin dudas.
Mm. Y si queréis también tener más ideas y decir, oye, me apetece que se haga un episodio de esto o de este tema que a mí me gusta, pues para eso os tenéis que hacer miembros de nuestro canal de Patreon. Tenéis el link en la caja de descripción del podcast y es una de las ventajas que tenéis un chat directo con nosotros a través del cual, oye, ¿por qué no habláis de este tema? Nosotros te diremos, pues bien, me parece bien, podéis elegir el tema de un episodio. Además, tenéis un montón más de ventajas. Así que nada, antes de empezar, tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Episodio comenzamos con el podcast y si te parece, Jacobo, primero vamos a dar un poquito de contexto y luego hacemos la revisión histórica, ¿no? Acerca de qué son las divisiones en la NBA. Bueno, como ya sabéis, pues bueno, cada franquicia hasta ahora cuelga un banner por ganar su división, o tradicionalmente se ha hecho. ¿Cuándo nacen las divisiones en la NBA? Esto se remonta a la estructura histórica de la liga, que está diseñada para fomentar las rivalidades locales y dar un sentido también de logro intermedio. Ganar una división garantiza que vas a ser un sitio alto casi siempre, aunque, bueno, pues esto, como iremos viendo, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Históricamente, como os decía, las divisiones ayudan a equilibrar los calendarios. Los equipos juegas más partidos contra equipos de tu división, que en teoría son equipos a los que estás muy cercano. O sea, que luego también podemos hablar de por qué Washington Wizards no está en la división atlántica y está en la división Sí, sureste. Pero bueno, ya sabéis que Estados Unidos es un país muy extenso y que sí, muchas veces es complicado hacer este tipo de cosas. Y las divisiones promueven las narrativas de dominancia regional y dan trofeos menores a equipos que, por ejemplo, igual su objetivo nunca por historia, por mercado, por equipo, por calidad, no ha sido tradicionalmente, ¿no? Poder optar a ganar la NBA. Entonces, muchos de ellos han colgado su título de división y en este caso, como por ejemplo nos decía Melocotomán, los New York Knicks han tenido colgados sus títulos de división y en este caso, ujú, por ejemplo, a mí me parece muy mal, no han querido colgar el título de Copa, cuando es un título legítimo realmente que sí. tú has sido mejor que el resto de los 29 equipos de la NBA y yo lo hubiese colgado, además después de que no habían ganado un título desde los años 70. Entonces, Jacobo, vamos a empezar, si quieres, por ahí, por cómo nacen las divisiones y cuál es la evolución histórica de todo este tema. Sí, al final las divisiones en la NBA surgen directamente, beben de la BAA, que fue una de las dos ligas que se fusionaron junto a la NBL y la BA, para conformar la NBA. La NBL, ya lo hablamos en algún episodio de Pureta, surgió sobre todo de la industria, de las factorías, era decir, equipos muy de nicho que estaban ubicados más o menos en la misma zona, en la zona este, Chicago, Boston, Cincinnati, Cleveland, Fort Wayne, New York. Y la BA, pues siempre fue la que vino con nuevas ideas, que buscaba dar un poquito de vidilla, ¿no? La de los propietarios con salas de baile, de fiesta, que querían darle otro rollo a sus instalaciones en invierno o cuando no hubiera, digamos, ningún evento. Y bebió de ahí, es decir, la primera temporada propiamente de la NBA, la 1949-1950, en un intento, ¿no?, de darle vidilla, nace con tres divisiones, la este, la oeste y la central. Aquí ya tenemos cosas curiosas como que la franquicia que entonces tenían en Indiana estuviera en la división oeste, como tú comentabas antes, ¿no? Mm. De por qué tal franquicia estaba en tal sitio, pues tenías que hacer un poco un encaje de bolillos para que las divisiones o en las conferencias más adelante estuvieran más o menos repartidas, ¿no? Y en esos primeros años lo que se intentaba era equiparar los equipos que ya había, la gran mayoría todavía eran de la costa este o de la zona este, pues en tres divisiones, y ahí sobre todo lo que se priorizó, imagínate, ¿no? En una NBA antediluviana, todavía probando si era viable económicamente, sino pues por cercanía, es decir, por logística, por cercanía, las franquicias más próximas, pues para intentar facilitar todos los viajes, pues se unían más o menos en la misma división, ¿no? Imagínate entonces cuántas anécdotas hay de jugadores que relatan cómo para ir a jugar a otro pabellón, tenían que subirse a un autobús cochambroso, en furgonetas incluso, o en trenes de mala muerte. Es decir, no es como ahora que pillas un avión y aunque sea pesado y aunque la NBA intente controlar, digamos, los back-to-back, los viajes y demás cada temporada un poquito más para que los viajes duren menos, entonces eso se intentaba concretar lo que era la dificultad, ¿no?, para moverse para todos los recursos, pues eso, poniendo los equipos muy, muy, muy próximos. Esta idea duró poco, es decir, los dos equipos aproximadamente, o sea, las tres divisiones con las que empezó la NBA, 4 o 5 equipos desaparecieron
de una temporada para otra. Solo los Indianapolis, se llamaban Indianapolis, no recuerdo era el nombre propiamente Yo del tampoco equipo, se me ha ido. desapareció 3 años después y quedó División Este y División Oeste. Es decir, como quitas conferencia este, conferencia oeste, pero entonces todavía no había ese concepto y era por divisiones. Después hubo varios cambios, ¿no? De comisionados, llegaron Podolov, llegaron Walter Kennedy, llegaron todas las expansiones que hubo en los años 60 y 70, ¿no? Que fue una época relativamente de bonanza en lo que se refiere a nuevos equipos, pues llegan los Suns, los Bulls, los Bucks, los Rockets, Supersonics, los que serían los Clippers, los Cavaliers, los Blazers y lo que serían los, los Wizards. Pues ahí más o menos, ya dice la NBA, tenemos una base lo suficientemente sólida de equipo, ¿por qué no probamos a dividirlos a su vez en conferencias, ¿no? También para seguir facilitando lo mismo a nivel de logística y de estructuración, pues que los equipos estén más o menos separados, con enfrentamientos. Se intentó desde el principio, ¿no? Que cada división, cada conferencia tuviera jugar más partidos entre los equipos de esa misma división, aunque sí es verdad que los primeros años para promover la liga vimos muchos partidos de pabellón neutro, ¿no? A lo mejor un Lakers, yo qué sé, el Denver Nuggets, que hubo unos Denver Nuggets iniciales, pues jugaban en Filadelfia, jugaban en Boston o jugaban en Nueva York para dar un poquito de vidilla a los principales pabellones. Pero eso llega a la NBA en la temporada 70-71 y crea las conferencias. Crea una conferencia este, una conferencia oeste y por fin esas 4 divisiones que ya más o menos nos empiezan a sonar, ¿no? La central, la pacífica, la atlántica, esas 3 continúan a día de hoy, y después la Midwest, la del medio oeste, que sobreviviría en torno a 34, 35 años, creo que aproximadamente, hasta que llegan los Bobcats. Seguimos adelante, avanzando, llegan 4 equipos de la ABA, nuevas expansiones en los 80, en los 90, los Mavericks, los Hornets, los Timberwolves, los Magic, los Heat, los Grizzlies, los Raptors, y con esto algo muy curioso, porque aunque aumentan mucho los equipos, el número de divisiones se mantiene y vemos cosas que a día de hoy nos pueden aparecer, ¿no, Oscar? Rarísimas, como divisiones con 7 u 8 equipos. No sé si quieres parar aquí, porque claro, cuando tú estás en una división con 7 u 8 equipos, jugando con cada equipo hasta 6 veces, porque llegaba a haber enfrentamientos entre divisiones, hasta 6 veces, aquí, pues sí es verdad lo que comentabas antes, de fomentar las rivalidades, era algo que bastante interesante. Por ejemplo, yo miré un dato aquí que, por ejemplo, en la temporada 1988-1989, en la misma división, Bulls y Pistons se enfrentan 6 veces en regular season. Imagínate aquella vez que se llevaban a matar. Tú imagínate que se enfrentaran, aparte de encontrarse en playoff, que vinieran de enfrentarse en regular season 6 veces, y aquella temporada es que los Pistons le ganaron los 6 partidos a los Bulls de regular season. Es decir, todo eso a nivel de narrativas, de competitividad y demás, es verdad que impulsaba mucho más. A día de hoy nos parecería muy extraño eso, divisiones de 7, 8 equipos, pero entonces dieron mucha vidilla a la liga. Sí, yo creo que esto también está muy fomentado porque lo que hemos comentado antes, la localización geográfica de cada equipo, la distancia que hay entre cada ciudad y la tecnología que hay en relación a los medios de transporte para poder llegar a cada una de ellas. Muchas veces pensamos hoy en día en cómo es viajar, cómo viajan los jugadores en unas comodidades que Mm, son extremas a la hora de, oye, pues incluso jugadores que están lesionados pueden ir perfectamente tumbados para no tener que dolencias en la parte del cuerpo en la cual se han dañado, pero en esos momentos los viajes eran mucho más duros. Sí que es cierto que igual, pues eso, a principios ya de los 80 se viajaba en avión para casi todo, pero pues habría viajes también en autobús o a sí, través de carretera, a través de tren, a través del medio de transporte terrestre que fuera. Entonces yo creo que tenemos que entender que es todo ese fomento de la rivalidad, logística, perdón, geográfica, responde al final, es la consecuencia de la proximidad, de una mayor cercanía logística para mm, poder llegar a cada uno de los destinos. Es decir, si tú has jugado, más partidos contra tu vecino, y en esta ocasión, lo que tú has comentado, algo que sea de una forma un poquito más exagerada y que haya un número de enfrentamientos que no se corresponda, pues bueno, yo creo que responde más a ese sentido que a simplemente fomentar sí, que también es otro de las causas, fomentar que hay una rivalidad y que hay equipos que tengan una especie de pique y que no se lleven bien.
Entonces, yo creo que ahí está la causa. Conforme la NBA ha tenido los equipos acceso a a mejores comunicaciones dentro del país y los equipos han ido también siendo más Mm, autosuficientes a nivel económico, han podido generar más ingresos y tener mayor capacidad de tener incluso sus propios medios de transporte, pues gracias a ello el sí. tema de las divisiones y la rivalidad ha desaparecido un poquito. Os he puesto aquí primero una foto, una imagen de pues, la distribución geográfica de Estados Unidos para que veáis dónde se concentra la mayor parte de los equipos, que se concentra en la parte noroeste, en la parte central norte, y ahora estáis viendo por aquí las divisiones, por ejemplo, en la parte atlántica, Toronto, Boston, Filadelfia, Nueva York y Brooklyn están en esta misma división. Pero, por ejemplo, Washington es una ciudad que está vecina. ¿Por qué no hay otras ciudades que han Mm, entrado en esta división? Pues bueno, porque han decidido que sea el mismo número de divisiones por conferencia y el mismo número de equipos que pertenecen a cada división para que sea algo mm, regular. Y a mí me parece bien, porque a pesar de que hoy los equipos tienen lo que he comentado antes, una mayor disponibilidad para poder viajar y mayores recursos, creo que, no obstante, ya vemos que incluso hoy en día hay muchas quejas de aficionados, de periodistas sobre el calendario. Oye, me has puesto un sí. back-to-back aquí y al día siguiente en otra parte del país, eso al final me perjudica mucho. Bueno, tenemos que seguir pensando en ese Sí, sentido, ¿no, Jacob? sí. Y la NBA es verdad, ¿no? Que siempre, o sea, que sobre todo en los últimos años con el load management, con las lesiones, ha medido esto casi al milímetro de cada año recortar un poquito más los viajes en kilómetros, de kilómetros que hace cada equipo por temporada, que siempre sale la típica tabla al empezar el curso, aunque llegará a un punto en el que será imposible, ¿no? Reducirlo más sin aumentárselo a otros. Hoy en día las divisiones lo que hacen un poquito eso, sabes que te vas a enfrentar 4 veces contra cada equipo de división, 2 veces contra cada equipo de la conferencia opuesta y 3 o 4 veces contra cada equipo restante de tu conferencia y que hay un poquito donde la NBA intenta tirar, ¿no? Para disminuir los kilómetros. Después hablamos de las típicas, pues tener una hora, una salida de 6 7 partidos, ¿no? Un viaje por lo que suele decirse, ¿no? Tenemos ahora una ruta, ¿no? Una travesía de 7 partidos por el oeste, a lo mejor en los 80, los 90 lo que se decía, ahora tenemos una salida de 8 partidos, ¿no? 7 8 partidos por la central. Es decir, antes se usaba mucho más esa terminología de ahora salimos como visitantes 7 partidos por la central o 7 partidos por otra división. Ahora con el tema de las conferencias eso se ha perdido mucho. Es decir, tú aunque juegues 4 partidos consecutivos contra equipos de tu división, no dices lo de ahora estoy jugando en tal Mm, división o me voy a otra división, dices me voy a otra conferencia. Este establecimiento, ¿no? Digamos de las 6 divisiones, como las conocemos hoy en día, tampoco es tan antiguo. Es decir, sí es verdad que cuando echamos la vista atrás, Oscar, vemos que ha pasado mucho más tiempo de lo que sí, creemos, o decimos, sí, Dios sí. mío, qué rápido ha pasado, pero de las 6 divisiones se remonta, si no me equivoco, a 2004, que es cuando entran los Bobcats, con eso se cierran los 30 equipos, y ahí la NBA, y así que le encaja bien todo, no hay desajuste, decimos conferencia oeste, conferencia este, y en vez de 4 divisiones, pues metemos 6 divisiones. Se mantienen la Atlántica, la Central y la Pacífica, y aparecen tres nuevas, es decir, la noroeste, la suroeste, que salen un poquito de la división de la Midwest, y después de equipos sobrantes de la Atlántica y Central, que eran a lo mejor los equipos que chirriaban un poquito, pues se crea la sureste, y esa a partir de 2004 es un poquito la constitución de las divisiones como las tenemos hoy en día, que yo creo que a lo mejor Adam Silver si está evitando un poquito la expansión o si la larga o si te da largas, es que a lo mejor a nivel estructural a la NBA le interesa más reubicar 2 franquicias para no Sí, desajustar mucho esto, que meter dos más y decir de nuevo tenemos que meter todo este lío de que 2 divisiones, o sea, porque a nivel de conferencia metes una y la regla, pero si ahora meter 2 divisiones y que se nos desajuste, y también es por decir, tema de que, pues evidentemente, igual hay franquicias que no les gusta cómo están sí, actuando. Una es Nueva Orleans, por ejemplo, estoy seguro. sí, A quién le interesa en Nueva Orleans el baloncesto? Pues yo creo que muy poca, poca gente. sí. Sí, o sea, Y eso sí que solo por sería el una ejemplo. buena justificación entonces para eliminar divisiones, porque te quitas el quebradero de cabeza del ajuste de bolillos y de 4 veces contra cada equipo de división y ver cómo ajustan los demás, te cargas divisiones y buscas la forma de enfrentarte, yo qué sé, con cada equipo de conferencia propia, el mismo número, o si uno se te queda descolgado, pues el más lejano, le bajas un partido. Puede ser a lo mejor lo único que la NBA se plantee realmente para no volver a tener un embrollo de divisiones,
O tú imagínate que se le da por cambiarlo y vuelve a meter 4 divisiones de 8 equipos. Ya. O sea, ¿qué podría ser? Es otra opción. Jacobo, ¿qué dos equipos eliminarías de cada conferencia? Uno de cada conferencia. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Esto me duele porque al final es desprestigiar a una afición, pero Nada, viendo nada, nada, la Jacobo. irrelevancia que ha habido varios equipos, que yo creo que si desaparecen los Pelicans no le dolería a A mucha nadie, gente. a O nadie. sea, Y el otro lo tengo claro también, ¿eh? Del este. y en el este, Yo te digo el mío, Charlotte. es que Charlotte, sí, ¿Qué le yo importa a estaría los entre, Hornets? yo estaría entre Charlotte. Después hay un dato muy característico, ¿no? Lo veremos en el ranking de divisiones. Pero sí, entre Charlotte a lo mejor porque no tiene tanta tradición como Washington. A ver, Al final que está por es la aquí capital. Krakminski. Justo, ¿eh? Justo. Ya es mala Krakminski, que es de suerte. los Charlotte Hornets. No sé, a lo mejor por contexto reciente Washington es más irrelevante, pero tiene más No, pero tradición Washington es la capital. Eso yo creo que se va a también. mantener siempre ahí. Siempre ahí. Que se recupere el sistema de lanzar una moneda entre Washington y Charlotte, y lo dejamos Mm, así. mm. No haremos nosotros de brazo ejecutor, pero posiblemente entre Washington y Charlotte a día de hoy puede que sean las dos franquicias. Bueno, y Brooklyn. Brooklyn, pues Nah, no Brooklyn sé, es Nueva es que York, Brooklyn es un yo gran no mercado, ¿eh? pondría, Es sí, que es un gran sí. mercado. Te viene muy bien. Te viene muy bien. Sí. Te viene muy bien. Más Brooklyn se recupera. O sea, recuerda que hace no tanto tiempo están con ese proyecto de Angelo Russell, de Dinwiddie, con Kenny Atkinson y empezaron a ser competitivos. Después de que años antes la habían liado con todo el tema de los picks, Joe Johnson, Kevin Mm, Garnett, Deron Williams, luego volvieron a serlo con un proyecto que no funcionó, pero de megaestrellas con Kevin Durant, Harden, Irving, y ahora parece como que se han regenerado y van a volver a hacerlo, o sea, sí, se regeneran rápidamente. sí. Carolina del Norte es una maravilla. Sí, sí, pero hay más gente que es de Duke, por ejemplo, o que tendrá mucha más atracción la Universidad de Duke o el baloncesto universitario que, que la NBA, básicamente. Mm, Bueno, y sí, los sí, Wizards tienen un anillo, eso es, dice por aquí de sí, Polar Stars, sí. en los Cuando eran 70. los Bullets, pero Sí, sí, pero sí tienen un anillo, evidentemente. sí, sí. Bueno, ya os digo, esto creo que nos ha valido para ponernos un poquito en contexto, ¿no? Al final tenéis que saber, y ya creo que ya, si seguís mínimamente la NBA, que las divisiones tienen que ver con un tema logístico para enfrentarte más a los equipos que estás más cercanos y facilitar el calendario. Y bueno, sí que es cierto que se ha ido fomentando durante cierto tiempo pues el tema de las Mm, rivalidades. Al final, pues si tú juegas más partidos contra los determinados equipos, van a surgir más historias, va a haber más piques porque simplemente los vas a ver más. Y vas a decir, oye, pues este me ganó la otra vez, o que mal me cae este que me metió un codazo un día, o bueno, se van a generar esas pequeñas historias y esas pequeñas narrativas, ¿no, Jacob? sí, 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 sí. Hay equipos, buah, todos nos acordamos de aquella época, bueno, hace 10 años, 10, 12 años, de que en la misma división teníamos a equipos, 4 equipos por encima de las 50 victorias, es decir, cuando coincidieron aquellos Rockets, Spurs, Mavs y Grizzlies, casi que en su mejor momento, estuve repasando antes, hubo temporadas en las que los 4 superaron las 50 victorias. Es verdad Mm, que el término como tal de rivalidad se ha ido difuminando un poquito, ¿no? De que ya no son, digamos, tan intensas como antes, pese a que, por ejemplo, a principios de los 2000 tanto Spurs como Rockets miraban por encima del hombro a los Mavs, que venían de una década horrible y demás, y que bueno, que después con la llegada de Nowitzki y demás, pues reclamaron su sitio ya no solo en el oeste, sino en Texas, sino en la propia NBA. Y sí, es decir, el tema de la conjunción en divisiones te tiene que coincidir de forma muy concreta, pues jugadores de leyenda, un momento en el que te enfrentes muchas veces en playoffs o lo que sea, para hoy en día, digamos, intentar fomentar más rivalidad. La NBA lo intentó en cierta forma, si no me equivoco, a partir de la temporada 2001-2002, con el aclamado y famoso campeón de división que te daba un top 4 mm. en la conferencia, que en cierto momento se vio un poquito como eso, ¿no? De ya tenemos 6 divisiones, tenemos muchos equipos, se nos va a difuminar la importancia que tenía antes la ubicación geográfica al medirte 4, 5, 6 veces contra cada equipo, pues vamos a intentar darle un impulso, pues mira, el equipo de cada división va a ser top 4 de su conferencia a final de la temporada. Ojo, eso no quería decir que tuvieran el factor cancha, sino que de cara a potenciales cruces
en playoff le dabas una pequeña recompensa, ¿no? Por ejemplo, evitar a lo mejor un coco hasta final de conferencia y demás. En muchos casos, este equipo que ascendía con peor récord tendría que mirar cada temporada, pero no sé yo si alguna vez superaron las semis. Muchos caen en primera ronda porque el desajuste era evidente de récord, pero fue una cosa que intentaron, que dejó casos en los que se llegó a ver que a lo mejor era más la injusticia que causaba en equipos que hacían mejor récord y después se medían en primera ronda. Por ejemplo, el caso que yo creo que fue determinante fue la primera ronda de 2014-2015, aquel mitiquísimo Spurs Clippers, que realmente no se tendrían que haber medido en primera ronda, pero los Blazers ganaron su conferencia. Creo que pasaron a ser cuartos, con 4 o 5 victorias menos que Spurs y Mavericks. Pasaron a ser cuartos y entonces hizo un cruce ahí que obligó que se miran Clippers y Spurs en primera ronda, que más o menos eran dos de los equipos favoritos para ganar el oeste esa temporada. Y casos Yo así yo recuerdo creo que terminaron. mucho ese séptimo Sí, partido, un sí, partidazo de Chris Paul, una muy buena serie de Blake exacto. Griffin. eh, y, y sí que es cierto que estoy contigo, me parece injusto, porque estar primando el que ganes tu división, que un año puede ser más dura y más competitiva, y un año puede ser todo lo contrario, Hmm, con enfrentamientos contra toda la liga y tener un mejor récord, un mejor porcentaje de victorias, sí, creo que es algo obsoleto, es algo obsoleto. Es sí, como, por ejemplo, otro día como cuando estábamos hablando de las valoraciones que estábamos dando al MVP y había gente que decía simplemente, bueno, mira, Jalen Brown es el líder de un proyecto que va segundo en ese momento, iba en la conferencia este, ¿vale? Pero tú miras el récord y creo que era el séptimo equipo con mejor récord de toda la NBA. sí. Vale, pues son cosas que pueden ser engañosas y que pueden resultar realmente Hmm, injustas y que pueden dar lugar a desventajas de otorgar un cuarto puesto a un equipo simplemente porque ha tenido peor récord sí, respecto a sus competidores y simplemente quizás por eso, por haber tenido una división más floja. Ya cada uno que saque sus conclusiones, hmm, pero hay divisiones que sí, tradicionalmente, por ejemplo, la división tejana, la división pacífica, han sido muy complicadas, o la sí, división atlántica. O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué premiar eso sí. simplemente con algo que no depende de lo que tú puedas hacer en pista? Sí, y lo normal, esto hay que decirlo, es que un campeón de división, es decir, el que quede con un mejor récord en una división, de por sí por las victorias que ha conseguido, pues sea en el peor de los casos a lo mejor quinto, como muy, muy mal, y solo le subes un puesto y demás, y no cambiarías mucho los enfrentamientos en playoff. La cuestión es cuando hay temporadas que las ha habido, en las Mm, que hay una división terriblemente mala. De hecho, ya simplemente la temporada pasada mm, siguiendo ¿no? Este esquema de ganador de división, le das un top 4 es que los Orlando Magic con 41 victorias, es que ganaron su división, perdón. quedaron séptimos de la conferencia este, si no me equivoco, Mm, pero con ese antiguo modelo es que hubieran sido top 4. Es decir, claro. lo normal es que si ganas división has tenido un buen récord, pero hay casos en los que no es así, a lo mejor recompensas a un equipo que no lo merece tanto. Después hay otro caso que lo tengo apuntado en la temporada 2005-2006, que los Nuggets con 44 victorias, las mismas que los Kings, que fueron octavos, por conseguir 44 victorias, pasaron hasta la tercera posición, teniendo, o sea, teniendo, por ejemplo, menos victorias que los Mm, Clippers, que consiguieron 47 y que se midieron en playoffs de forma invertida, ¿no? Es que pero vemos su división y es que los Jazz ganaron 41, los Supersonics 35, los Timberwolves 33 y los Blazers 21. Es decir, lo normal es que si ganas tu división tengas un buen récord, pero como te coincide un año en que tu división, por lo que sea, proyectos en transición, lesiones, es rematadamente mala, a lo mejor te encuentras eso, a un equipo que queda séptimo o empatado en récord con el octavo y que tenga el premio, ¿no? Que al final tampoco es factor cancha, ¿no? Pero sí que desvirtualizas un poco el resto de enfrentamientos de playoff. Es decir, mm. como en todo, como el tanking, como el draft, no hay modelo perfecto y la NBA sí es verdad que por lo menos no se le puede achacar que no haya intentado cosas. Pero esto sí, esto duró 14, 15 años y después lo que pasó con el Spurs Clippers, que Mm. es verdad que nos regalaron una eliminatoria de primera ronda de leyenda, pero si eso lo vende, la NBA lo sabe, lo vendes en unas finales de conferencia de cara a la historia, Mm. queda bastante más potente. Sí. Entonces yo creo que más o menos queda entendido por qué había ese título de campeón de división, porque pues bueno, otorgaba una plaza top 4 y por qué había más rivalidades entre equipos con cercanía regional, cercanía geográfica. Entonces, pues bueno, yo creo que poco a poco, con este cambio de reglas,
las divisiones han ido perdiendo Mm. relevancia, Cosa que, por ejemplo, en otros deportes estadounidenses la siguen manteniendo, como por ejemplo en el fútbol americano, si no tengo mal entendido, o por lo menos es lo que dice la gente cuando habla de las divisiones en el fútbol americano. Vamos a hacer un pequeño repaso, tengo por aquí apuntado, acerca de, el ranking de actual de equipos con más banners de división. Pues bueno, no sorprenderá a nadie saber que los dos Ujú. primeros son los Ángeles Lakers y los Boston Celtics, porque pues son los equipos que más anillos han ganado en la historia de la NBA. Es lógico que hayan ganado más veces su división. Después tenemos a los San Antonio Spurs, a los Milwaukee Bucks, Miami Heat, Atlanta Hawks, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Utah Jazz, Denver Nuggets, Chicago Bulls, Houston Rockets, Orlando Magic, Washington Wizards, New York Knicks, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets, Clippers, Wizards, bueno, en este caso Capitals, que estaba extinto, Pelicans, Timberwolves, y así bajamos de esa forma. Y luego la pregunta, en este caso de Melocotonman, hacía referencia a, oye, ¿por qué no se quitan los títulos de campeón de división y se da un título de campeón de conferencia? Y en cuántas ocasiones el campeón de conferencia ha conseguido, pues bueno, ganar el campeón de conferencia de temporada regular, es decir, el mejor récord, ha conseguido en playoff después ganar su conferencia y ganar la NBA. Pues bueno, tampoco os debe sorprender que los equipos que más veces han sido campeones de conferencia han sido los Boston Celtics y después los Ángeles Lakers, después seguidos de los San Antonio Spurs. Pues bueno, al final los Celtics y los Lakers son los equipos más históricos de toda la NBA. Y después tengo aquí un pequeño dato en el cual pues hablamos un poquito de históricamente, desde que ha empezado a contar la temporada 46-47 hasta la 24-25, son 79 temporadas, hemos tenido 158 seeds 1 en la NBA. El equipo con el mejor récord regular en su conferencia gana los playoffs de esa conferencia, es decir, llega a las finales de la NBA en 91 ocasiones, lo que representa aproximadamente el Mm. 57,6% de las veces. Es decir, lo normal es que si tú tienes el mejor récord, es más probable que Sí. llegues a, pues incluso, una final de conferencia y una final de NBA, que esto es algo que también hemos comprobado en muchas ocasiones con otros temas asociados, como Mm. la regla del 40-20 de Phil Jackson, Sí. que, oye, si tú has sido un buen récord en temporada regular, lo normal es que tú llegues a una final de conferencia, aunque luego hay sorpresas para todos los gustos y de Sí. todos los colores. Sí, por ejemplo, ese porcentaje aproximadamente, si supera las 65 victorias el equipo, pues ya se dispara en torno al Sí, 80%. Es decir, sí. evidentemente, ya cuando tienes un récord muy top o pasa algo muy grave en playoff, alguna lesión, o tienes una pájara tremenda, que lo más normal es que por lo menos llegues a unas finales de conferencia. Otro dato también, ¿no? De esa lista de que dijiste de equipos que han ganado división. Solo hay un equipo que nunca ha ganado un título de división, que a lo mejor ahí usas como argumento para eliminarlo, que son los Charlotte Hornets. Único equipo que nunca ganó un título de división, que después tenemos equipos que ya han desaparecido, ¿no? Que los nombraste como los, a ver, lo Después, tengo por aquí, como los Indianapolis Olympians, mira el nombre que no me salía antes, o los Chicago Stacks, que fueron equipos que solo estuvieron eso una o dos temporadas y que también tienen un título de división, pero de momento los Charlotte Hornets se les resiste esa, ¿no? Ese sí, banner. Ellos sí colgarían un banner. sí. Sí, Ujú. sí. Sí, al final volvemos a lo mismo. Respecto a la pregunta de Melocotón Man, y vuelvo a repetirlo, em, la temporada regular, que muchas veces se nos dice que no importa y que lo importante es llegar bien a playoff, sí que importa. Sí que importa, porque tener un buen récord en temporada regular te permite, por lo menos en primera o segunda ronda, dependiendo pues de cómo hayas quedado, enfrentarte a un equipo que a priori es peor. Y si un Mm, equipo durante todo el año ha sido primero, segundo, tercero, ha demostrado ser mejor que el sexto, séptimo u octavo por diferentes motivos. Por lesiones, porque tiene más calidad, porque se ha adaptado mejor a la competición, por lo que sea, por los motivos que sea. Entonces, la temporada regular importa. Ser buen equipo mm, en temporada regular te va a hacer ser un buen equipo en playoff. Luego, evidentemente, existen enfrentamientos en los que un equipo menor, no menor, mejor dicho, un equipo que haya quedado peor clasificado puede tener un mm, mejor encaje contra un equipo que haya quedado mejor clasificado. Por ejemplo, vimos el año pasado los Golden State Warriors que quedaron séptimos y que entraron a playoff vía play-in.
ganaron en primera ronda así de partidos, Sí, a los Houston Rockets. También, pues ahí introducimos más variables. Golden State es un equipo muy experimentado, lleno de jugadores que han sido campeones. Quizás la temporada regular, por un tema de fisicalidad, de capacidad mm, atlética y porque habían hecho cambios a mitad de temporada con el tema de Jimmy Butler, no les sentaba tan bien, pero desde que hicieron ese cambio, Jimmy Butler se convirtió en uno de los mejores equipos de la NBA, llegaron a un mejor momento de forma y se cargaron a los Rockets, que habían sido un seed 2. Hay muchas variables y también eso es lo bonito del deporte, que sea un poquito impredecible, porque si no, pues oye, apaga y vámonos. A mí me parece que la fórmula de 7 partidos en playoff es la más justa para saber quién es el mejor de verdad. Por ejemplo, en comparación a una Final Four de Euroliga, que es algo ya caótico, pero que por eso mola mucho, porque es mucho caos y porque no es difícil sí, de prever. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Em, Tradicionalmente, pues eso, los equipos que han ganado su conferencia han llegado en más ocasiones que no a una final de conferencia o una final de mm, NBA. Y quiero recalcar eso: ver temporada regular, prestarle atención, seguirla, porque vais a tener más información de cómo se pueden enfrentar los equipos en series de playoff. Luego, playoff es otro deporte, ahí estamos todos de acuerdo. Hay jugadores que igual pueden destacar mucho más en temporada regular respecto a playoff, pero verla porque importa. Y que a nadie le extrañe, pues eso, si echáis un ojito, por ejemplo, a algo que también intentó hacer Iker de estos últimos años con el Excel, para tratar de predecir quién podía ser el campeón, pues se metía la regla del 40-20, se metía cómo estaban los equipos en offensive rating, defensive rating, en net rating, qué posición habían tenido. Creo que en los últimos años, o los últimos 20 años, en el siglo XXI, no recuerdo cuándo era, no sé si había pasado solo que una vez o dos, un equipo que había estado fuera del top 3 en temporada regular había ganado la NBA. O sí. sea, estadísticamente es muy improbable. Sí, hay pistas, hay pequeños detalles que nos invitan a pensar eso, que un equipo tenga más probabilidades de todo. Si esto se pudiera, ¿no?, meter en una batidora de una gran ecuación matemática, pues seguramente eso serían todos esos detalles, las tendencias, movimientos, lesiones, la estadística avanzada, después también los cruces de playoffs, la suerte, porque claro, a lo mejor un equipo queda séptimo y otro segundo, pero después tú miras la tabla de victorias, a lo mejor solo son 3 victorias, que realmente 3 victorias en NBA, ¿no?, en regular season es poquísimo. Y así lo comparas entre divisiones, pues el cambio es tremendo. Después el tema de qué pasará con las divisiones, yo creo que a día de hoy es más que nada tradicional, ¿no? Tradicional y estructura logística de cómo repartir los partidos de cada equipo. Algo que ha pasado, la verdad, es que muy por encima, que yo creo que no ha funcionado, es lo que hicieron en 2022, ¿no? Que han metido distintas cosas, como el premio del MVP de las finales de conferencia, el Magic, el Larry, el Clutch, pero también metieron otros títulos que fueron el título de cada división, ¿no? En homenaje a un jugador histórico. Los tengo aquí, pues Nat Clifton, Wayne Embry, Earl Joy, Willis Reed, Sam Jones y Chuck Capper, que si no se está hablando mucho de ellos, que entiendo que ha quedado más como un intento, como un formalismo de Sí. darle vidas a la división. Pero tú ves alguna noticia cada año, desde 2022, en el que se diga tal equipo ha ganado el Chad No, Cooper Trophy. Es que yo creo que no. ni la propia NBA se lo Sí, termina de creer, porque es que no le está dando bombo. sí. Por eso también me sorprende, hilándolo inicialmente, que los Knicks, un equipo de la propia NBA que le interesa a la NBA, que se estimule, que se impulse el tema de la Copa, pues que no sé, que no quieren Yo, colocar el yo creo que banner eso o que es la un propia poquito NBA no. por la guerra abierta, ¿no? De Dolan con la NBA, ¿no? De que no le gustan ciertas cosas. Yo creo que tiene más que ver con eso. Pero yo creo que tú te debes a tus fans. Oye, cuelga el banner, has Claro, ganado algo, estate orgulloso. Sí. sí. A mí me parece lamentable que no le hayan colgado, ¿eh? Y así es que yo tengo Mm. mucha simpatía con los Knicks. Mm. Sí. Y esto de las divisiones veremos si realmente, o sea, si hay gente que no se cree la copa, esto de los títulos de división, Sí, o le dan una vuelta de tuerca con algo más, no sé, lo de recuperarlo del SID no lo veo, pero otra cosa porque va a quedar como un mero formalismo, creo yo, de, mira, ganamos sí. división, tenemos tal título, pero ¿y qué? Ya, pero yo creo que es eso, es un formalismo porque yo creo que el juego, la competición ha avanzado hasta un momento que vemos las divisiones como algo una simple ayuda de proximidad geográfica. Están ahí para saber a qué equipos te tienes que enfrentar más
y, pues oye, poca cosa más. Igual hay algún año que tu división es muy fuerte y dices, joder, pues me fastidia enfrentarme 4 veces a este equipo o 4 veces a este otro equipo porque pues ya son partidos más complicados y menos por probabilidades que tengo de ganarlos, Mm, y otras veces que sea al revés, ¿no? Pues sí, por la evolución de la liga, por la dinámica, por el sí, tanking, por, bueno, simplemente eso. Pero yo creo que ha evolucionado a, sí. pues, pasar de ser algo importante, algo que puedes colgar un banner, a algo que, pues, mira, nos lo decía antes, creo que por aquí Pete, dice, hacía tiempo que no veía la clasificación de la NBA Lo por iba a divisiones. decir, O sí, sea, es que tal ha cual. evolucionado con eso. Yo sí que me acuerdo porque cada año a nosotros nos sirve bien como tema de organización cuando hacemos las previas, decir, oye, previa división Atlántica, previa división Noroeste, previa división Central. Pues, oye, son 6 podcasts, nos permite sacar más episodios, nos permite organizar los equipos de esa forma, que no igual Mm, simplemente hacer una conferencia entera, que son 15 equipos, es más pesado, y creo que es una buena fórmula. Y sí, luego creo que la NBA está tratando, no sé con cuánto esfuerzo, con lo que tú has dicho, la semana de las rivalidades, darle nombres a los trofeos. Bueno, se intenta, pero es que yo creo que tampoco se puede sacar mucho. sí. Quizás incluso queda más como un homenaje al propio jugador que como un intento real, ¿no? Mm. De intentar impulsar el tema de las divisiones. Aparte, otra cosa, un detalle que es importante es el de la educación visual, porque si tú entras en cualquier web y pones NBA Standings, Sí, lo que te sale es la clasificación de sí. conferencia. A mí me pasa como lo del chat, es decir, cuánto tiempo hacía que no veía yo la clasificación por división. Incluso tengo que reconocer que a veces si me dicen los equipos que componen una división, con alguna puedo patinar porque lo tengo tan estructurado ya mentalmente en este y oeste, que hostia, que si me lo hacen separar en divisiones, si es verdad que lo vemos ahí en pantalla, Aquí ¿no? en la Que web de puedes la NBA cambiar, sí que te sí, lo pone, sí que te lo pone arriba, le das a división y oye, ves, pues por sí, ejemplo, aquí sí, los Celtics ahora mismo lideran la división atlántica 25-15, los Pistons, la división central 29-10, pero ya no se hace este tipo de repasos. Se hace pues sí, la clásica de conferencia, que es lo que todo el sí, mundo quiere ver. Ya está. sí. Sí, Mm. predeterminada, si tú vas a cualquier página, si te da la opción de división, lo predeterminado siempre va a ser la conferencia. Y ahí vienen un poquito, ¿no? Te vienen un poquito a decir que realmente no sé si la propia NBA incentiva eso, que me imagino que sí, pero que también a nivel de facilidad para el propio espectador, que le parece más cómodo tenerlo en 2 listas que no tenerlo en 6. Sí. Es que esa es otra. ¿Para qué lo quieres ordenado en 6 si no va a tener utilidad práctica? Porque después eso tampoco te está dando el orden final, el de conferencias, que es el que va a Ah, delimitar los enfrentamientos en playoff. Si tú ves la clasificación en divisiones, está bien, pero tú no sabes cómo se refleja eso en playoff. Y eso también es algo a tener en cuenta. Al final buscamos la simplicidad y no meter, claro, ¿no? Pasos intermedios, que al final te pueden liar más, que pueden liar más al espectador. ujú. Y bueno, yo sí que haría un poquito más hincapié si fuese la NBA en ese título de mejor equipo en temporada regular por Sí, conferencia. Creo que eso sí que se debería potenciar un poco más, porque al final, oye, son 82 partidos que llevas desde octubre hasta sí, abril bregando, y creo que el NBA sí que debería meter un poquito más de publicidad, de marketing para decir, oye, pues este año los Thunder y los Pistons han sido los mejores equipos de cada esto, venga, un trofeito, un poco de ceremonia, ¿no? Un poco de ceremonia, imagínate el día que vayan a conseguir ese récord, pues hacer un poquitín de ceremonia o celebrar sí. al día siguiente en un partido cuando estén en casa y decir, os damos esto y publicitarlo y darle importancia. Al final muchas Mm, cosas nacen de la importancia que le queramos dar, como lo que hemos hablado antes de los Knicks no han colgado el banner de la Copa NBA, por otros temas también, esa rivalidad de James Dolan con la NBA, esa diferencia en hacer diferentes tipos de organización. Pero, pues oye, si los Knicks o por ejemplo, los Ángeles Lakers, a mí me parece muy bien que fueron los primeros campeones sí, de Copa, que colgasen el banner para darle importancia. Al final, oye, es algo que vale y es algo que en su momento pues te hace mm, ilusión y a los fans es mejor para que tu equipo lo gane que no lo gane. Vamos un poquito todos a colaborar sí, con esa idea, ¿no? sí. Y por eso lo de, estoy de acuerdo con Melocotón con la idea de campeón de conferencia. Sí. También nos metemos aquí en el tema del simbolismo, es decir, quizás en un baloncesto antediluviano más romántico, acabar la temporada con el mejor récord, pues a nivel de orgullo te satisfacía, ¿no? Ahora como la NBA ya se ha mercantilizado y demás, no es una crítica, sino que tiene una visión más comercial, si tú al mejor récord de la conferencia o al mejor récord de la división no le metes algún incentivo, quizás los propios jugadores o los propios equipos les da un poco igual. También puede hacer un poquito por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué más me da ser campeón de división si no gano un poco más? Si mi equipo no se va a ver beneficiado, yo qué sé, esto es hipotético, con un pick de segunda ronda más y eso. Antes simplemente el hecho a lo mejor de ganar, de ser primero, pues por orgullo, por simbolismo, por satisfacción, por lo que sea,
tenía un plus añadido. Ahora a lo mejor un jugador piensa, mira, ¿qué más me da quedar primero, segundo? Mm, Si yo voy a cobrar 30 kilos al año y si en mm. playoff voy a tener que ganar a todos. No sé. Ese sería un debate más profundo, pero quizás el tema de no encontrar el incentivo adecuado es lo que también es dentro de una NBA puramente comercial, es lo que también puede haber hecho perdido un poquito por evolución natural, es decir, ni se ha buscado ni nada, sino la propia evolución hacia una NBA más comercial, pues puede haber hecho que el título de división por sí mismo importe menos, no sé. Pero sí es verdad que a lo mejor ese aspecto también ha hecho que cosas que antes sería quizás más fácil de incluir, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, el campeón de invierno, que a lo mejor en su momento era importante, pero a un equipo le dará Sí, igual. Es al de, sí. vale, sí, llenas titulares de periódicos, que llegaste a tal mes con el mejor, o sea, igual, Solo también, importa por el tema de probabilidades de luego ganar ya. la Es decir, para un equipo me imagino que, la o sea, no liga. le da igual porque si vas primero a esa altura de la temporada es que vas bien. Pero Sí. si a final de temporada no sigues primero es como de, vale, ¿de qué me sirve ser campeón de invierno si después no tal? Pues alguien igual, ¿qué más me da un equipo ser campeón de división si después me estrella en primera ronda? No sé, es decir, como decías, entran en matices, o sea, entran en juego muchísimos matices distintos. Mm. Pues gracias nuevamente a Melocotón Man por Mm, la idea. Lo dicho, todos los que os apetezca que hablemos de cualquier tema, mandarnos un email y lo estudiaremos, mandarnos un correo, sí, ponerlo en comentarios y lo estudiaremos. Y si queréis tener el además directo y que se haga sí o sí vuestra idea, tenéis que haceros miembros de nuestro canal de Patreon. Tenéis el link en la caja de descripción del podcast. Si no, simplemente ponéis en Google Patreon Massive Ball y de esa forma, pues, oye, vuestros deseos serán órdenes para nosotros, como el sí, genio de la sí, sí. lámpara. Acordaros de dejar un like, las 5 estrellitas en Spotify y en Apple Podcasts, ayudan a que el podcast esté mejor posicionado. Tenéis los links a todas nuestras redes sociales, lo dicho, en la caja de descripción, en la caja del programa, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, buscar siempre Massive Ball y nos encontraréis. Y nada, Jacobo, que pases un buen sábado, saludos, saludos. Saludos a todos y a que paséis un buen fin de semana. Gracias a toda la gente que estuvo por aquí también en directo, a Juan, a Chisito, Krakminski, de Polar Star, Pete, Estoy pero no. Saludos, saludos a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, cuidado. Chao, chao.